Y hoy, continuando con la temática que tuvimos hace 2 miércoles atrás, vamos a seguir con el tema del consumo de drogas. Hablábamos del consumo problemático de drogas en la adolescencia y les planteé, bueno, pero ¿qué pasa en otras etapas de la vida cuando muchas veces los adolescentes son blancos de toda la mirada negativa, cuestionadora, moralista, juzgadora en distintos ámbitos, ¿verdad? Es muy común que cuando la gente le pregunta quiénes son los que más consumen drogas, te digan los adolescentes, ¿verdad? Así como muchas otras cuestiones que tienen que ver con lo humano, le ponemos a los adolescentes la mayor carga en una estadística en pantuflas, como diría Dolina, ¿verdad? A ojo. Y a veces después cuando tenemos datos nos damos cuenta que las cosas no son así, ¿no? Siempre pongo el ejemplo, hace muchos años se hizo una encuesta, el PIT-CNT hizo una encuesta sobre consumo de drogas según rama de actividad laboral. Entonces, usaba mucho esos datos para preguntarle a la gente cuáles son para ustedes los trabajadores que más consumen drogas. La mayoría de la gente decía los trabajadores de la construcción, ¿no? En el sentido de que el alcohol, como droga, además, específicamente la pregunta, vemos tal vez a los empleados de la obra hacer el asado de tablas, tomando vino, y cuando contrastamos con datos de la realidad nos damos cuenta que no son, ¿no? Y que por ahí hay mucho consumo de alcohol en profesionales de la salud, en bancarios. En este sentido también me gustó traerles hoy un estudio que tenemos del 2024, una encuesta que se presentó hace poquito tiempo. Esta posibilidad que tengo hoy de trabajar la Secretaría Nacional de Drogas me da un acceso... Claro, información de calidad y como de primera información de calidad que está disponible para todos, porque esto está en la página de la Junta Nacional de Drogas, pero bueno, a veces no accedemos, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿realmente son los adolescentes los que más consumen drogas o hay otras etapas de la vida donde también hay consumo? En principio voy a compartir datos del segundo estudio de consumo de drogas en estudiantes universitarios en Uruguay, que se hizo en el 2024 en un acuerdo entre la Junta Nacional de Drogas y la Universidad de la República, una muestra efectiva de 3.098 estudiantes de grado, tanto de, en la universidad pública, mediante encuesta anónima y autoadministrada online entre abril y mayo del 24. Y hoy tenemos algunos datos que además los crucé con la encuesta que casi al mismo tiempo se hizo con estudiantes de educación de enseñanza media, del liceo, ¿no? Me parecía interesante comparar ambos datos. Entonces, primero, cuando se le preguntaban si había tomado alcohol en el último año, el 67% de los estudiantes del liceo dijeron que sí, contra un 80% de estudiantes universitarios. O sea, mayor consumo en el último año en estudiantes universitarios. Cuando la pregunta era en el último mes, tenemos en los estudiantes de enseñanza media 42%, 57% en estudiantes universitarios. La edad promedio de inicio, este es un dato interesante que convendría profundizar un poco más, en los estudiantes de enseñanza media está a los 13 años y en los estudiantes universitarios los 17. O sea que aquellos que luego tienen un ingreso a la universidad suelen tener una más alta edad de inicio en el consumo de alcohol. Entonces, igual el inicio con 17, viste que es muy variable, ¿no? En realidad el inicio en la facultad serían los 18. Claro, pero sí. Gracias por la aclaración, pero a las personas que están en la universidad se le preguntó a qué edad empezó a consumir. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Por supuesto que seguro. Te diría que estar en la universidad con 17 años es un logro depende casi... de cuándo ya en la fecha por eso, que no es lo habitual, ¿no? Con respecto al tabaco. Los estudiantes de enseñanza media dijeron que consumieron tabaco un 15% en el último año. Y los estudiantes universitarios un 27%. Cannabis, un 19%. Estudiantes universitarios, 25%.
Fármacos sin prescripción, y acá hay un tema que también es de mucha preocupación, 8% estudiantes de enseñanza media, 13 a 15% en estudiantes universitarios. Cocaína y otras drogas, 1 al 2% enseñanza media, 2 al 3% en universitarios. ¿Y qué nos dicen todos estos datos? Que parecería claro que entre la experiencia de hacer el consumo en la enseñanza media y el consumo en el ámbito universitario, hay un claro aumento en el consumo de muchas sustancias. Esto no tiene que ver con que para los menores de 18 está prohibido el cigarro, la marihuana y el alcohol, la compra. Bueno, dos puntos. Además de la menor cantidad de recursos económicos. Bueno, vamos a ver, es interesante ver las causas, ¿no? Yo tengo una idea personal y es que la legislación por sí sola en Uruguay con respecto al consumo de drogas no necesariamente tiene un impacto directo en las pautas de consumo. ¿Qué quiere decir esto en español? Que si decimos que el inicio de consumo de alcohol son los 13 años, quiere decir que la prohibición de venta a menores de 18 no estaría funcionando. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí podemos sospechar, por ejemplo, que en edades universitarias el acceso relativamente seguro a algunas sustancias, ¿sí? Para decirlo claramente, tener 12 años e ir a comprar marihuana en la esquina tiene un riesgo mayor que tal vez si lo haces con 18 o 19 años, por ejemplo, ¿sí? Pero hay otras causas que me gustaría ir compartiendo y algunas tienen que ver con un trabajo que presenté en el año 2021, plena pandemia, invitado por la universidad que en Moscú, donde se estudia psicología, la RANEPA, me invitaron a una jornada, participé online por las restricciones de la pandemia y ahí hablé del doping universitario, que es un concepto que en ese momento se me ocurrió. Hice una exploración, no encontré ese concepto, pero me parecía interesante en pensar el consumo de drogas en ámbitos universitarios con el mismo sentido que se utilizan el consumo de drogas en el deporte. ¿Sí? Primero por una asociación rápida. En Uruguay y en el Río de la Plata a los estudios universitarios se les llama carreras. Entonces, algo que también en mi época universitaria y en Facultad de Psicología hablábamos, son las exigencias que tiene ser estudiante universitario. En una carrera, que a veces bromeamos que era una carrera de obstáculos, pero además es una carrera en el sentido de que para muchas personas tener un alto rendimiento en la universidad les promete una mejor inserción laboral y un mejor estándar de vida. Cosa que quienes somos profesionales universitarios ponemos en cierta relatividad. ¿Sí? Pero sí está claro que la exigencia universitaria puede naturalmente invitar al consumo de sustancias que permitan atenuar el estrés, la ansiedad, la angustia de no lograr los éxitos que yo creo que tendría que lograr. ¿Sí? Y cómo después esta lógica del doping se continúa en el ámbito laboral. Y esto es algo que desarrollaremos en otra área, ¿verdad? Porque si yo aprendo desde la universidad que consumiendo drogas creo tener mejores éxitos, que no sería raro que piense lo mismo cuando me toque desempeñarme laboralmente. Y de ahí que el consumo de drogas en el ámbito laboral es un serio problema de salud en este país, a tal punto que hay un área específica, la Secretaría Nacional de Drogas, en el Hospital de Clínicas, bueno, en fin, algún día hablaremos de eso también. ¿Sí? Vamos a continuar con las causas, ¿no? Esto que decía Leo, ¿no? ¿Qué puede explicar este aumento del consumo entre el liceo, los estudios de enseñanza media y el ámbito universitario? Sí tiene que ver la edad, Leo, tiene que ver la madurez, por ahí en etapas mayores
podemos sentirnos más seguros a la hora del consumo de alguna sustancia, especialmente el consumo experiencial, el acceso a algunas sustancias, ¿sí? Tal vez en el ámbito universitario hay como mayores espacios de experimentación, fiestas, reuniones, encuentros para estudiar, donde por ahí se da el consumo de alguna sustancia. Eso tiene que ver con un contexto social diferente. Si bien sí en el ámbito de educación media hay consumo de drogas, eso está clarísimo, muchas veces, y especialmente esto lo vive la gente del interior, la gente universitaria del interior no es la misma que en mi época, porque en mi época muchos de nosotros tuvimos que venirnos de ciudades relativamente pequeñas a estudiar en Montevideo. Hoy en día la oferta universitaria ha crecido exponencialmente y hay personas que no tienen que hacer ese movimiento. Pero aquellos que vienen desde comunidades más pequeñas, de ciudades chicas, del interior a Montevideo, sí encuentran en el ámbito universitario mayor disponibilidad, mayor oferta, mayor permisividad, ¿no? Prender un cigarrillo de marihuana en la Plaza del Pueblo no es lo mismo que hacerlo en una plaza acá en Montevideo. En una plaza acá en Montevideo, ¿sí? Sobre todo por algo que también abordaremos en algún momento, y es este concepto de estigma, ¿no? Parte del estigma también es lo que motiva la columna de hoy, creer que los que consumen más drogas son los adolescentes. ¿Mm? Bien, hay también una cuestión de consumo que tiene que ver con las responsabilidades y las consecuencias. O sea, como decía hoy, la exigencia de estudio en la universidad es mayor que la de una educación media. Entonces eso puede generar estrés, angustia, ansiedad, que muchas veces son afrontados mediante el consumo de sustancias. Entre ellas alcohol, marihuana, y como hemos dicho algunas veces acá, la cocaína, que es la sustancia para poder, también es muy usada en ámbitos universitarios para mantenerme más despierto, más atento, más alerta, estudiar hasta más tarde. Esa es una realidad que se da también en nuestros estudiantes. Acceso a sustancias, no solo, como decía hoy, por tener una edad donde el riesgo de afrontar el conseguir sustancia puede ser más llevadero, sino también los estudiantes universitarios suelen tener más recursos económicos, o porque están trabajando al mismo tiempo que estudian, o porque sus padres los apoyan económicamente. Muchos de estos estudiantes en esta etapa se van a vivir solos o con amigos, ¿sí? Porque también acordemos que más allá de que hay una gran democratización en el acceso a los estudios universitarios, igual no es para todos, aunque sea la universidad pública, ¿no? La exigencia económica que tiene un estudio universitario, más allá de las becas y todo eso, hace que hay personas que no logran económicamente acceder a eso, y entre otras cosas porque tienen que rápidamente insertarse en el mercado laboral, ¿sí? Bien, hasta ahí pensar algunas causas, ¿no? De lo que tiene que ver con el mayor consumo que hay en el ámbito universitario. Tengo también algunas consecuencias, que es lo que les pasa a los estudiantes universitarios que tienen un consumo que pueda llegar a ser problemático. Ahí también de vuelta a aclarar, no todo consumo de drogas es necesariamente problemático y no todo consumo de drogas necesariamente va a devenir en una adicción. Es más, estadísticamente, la mayor parte de las personas que experimentan y consumen drogas en una etapa como puede ser la adolescencia o la juventud temprana, no necesariamente van a continuar consumiendo, van a desarrollar una adicción. ¿Vos pusiste los psicofármacos dentro de las drogas? Sí, por supuesto. Porque digo, también hay muchos estudiantes, ¿no? Que por eso que tú decías de ansiedad y todo, ya están medicados. Entonces, yo no sé si eso se considera, estaría dentro de todo esto que tú decís. Sí, el estudio con estudiantes universitarios indaga sobre psicofármacos sin prescripción médica. Por eso a los mismos habría que agregarle los que tienen prescripción médica.
Pero a este comentario que haces, Adriana, que es muy acertado, pensemos que el consumo de psicofármacos en realidad hoy en día viene desde la niñez, Sí, y tiene que estar controlado en realidad, en el mejor de los casos. porque no creo que algunos psicofármacos te los vendan. Las farmacias En la feria, si tú que no se vende psicofármacos. no sé, la feria no sé, te Sí, digo total. en lo Mira. oficial. Cuarta droga más consumida en la última encuesta nacional de Odrales son los psicofármacos, un tema que a quienes estamos involucrados en la política nacional de droga también nos preocupa. Altísimo consumo, a tal punto de que no sé si recuerdan que una SEB en un momento dijo que iba a empezar a controlar el consumo de psicofármacos en el tránsito también. Claro, porque también te puede dar, o sea, por ejemplo, vos tomas un relajante muscular que te parece que es inocuo y te dejas con la mitad de la capacidad como para atender el tránsito, quedas laxo, te puedes dormir, te pasan millones de cosas. En realidad Y es de venta libre. es de venta libre, a eso le sumás los hipnóticos, ¿tá? Que son en opioides. base a opioides. En realidad hay un especialista extranjero, decía hace años, y hablaba de la población española, ellos decían, la mayoría de nuestra gente conduce drogado, altamente intoxicado. Sí, ¿Sí? de todo. Lo que pasa es que el estigma que hay sobre el consumo de psicofármacos es mucho menor, casi nulo, que hay sobre otras drogas. Claro. Germán, hacemos una pausa Claro. y seguimos profundizando en estos temas. Sí, un tema que también me retrotrae a mi época universitaria, ¿no? Donde, entre otras cosas, puedo recordar la presión, puedo recordar la ansiedad, puedo recordar el estrés, ¿no? Por distintas razones, especialmente un estudiante universitario del interior, donde sos consciente del esfuerzo que tus padres están haciendo para que estés estudiando en la capital, y bueno, y ahí aparece también una autoexigencia muy alta, que no es raro que algunas personas decidan apaciguarla con el consumo de algunas drogas, ¿no? Ahora bien, si bien este consumo de drogas podemos pensarlo como tanto consumo de drogas desde una perspectiva medicinal, o sea, una manera de poder lograr la vida que quiero, como un paliativo, ¿no? Como la persona que se toma una aspirina para que no le duela la cabeza el día que tiene un cumpleaños de 15, sí podemos identificar que hay efectos que van en contra de lo que nuestros universitarios quieren a la hora de consumir y de los que a veces tampoco son muy conscientes, ¿sí? Está claro que el impacto del consumo de drogas en el ámbito universitario puede también disminuir el rendimiento y aumentar el ausentismo. Básicamente, cuando el consumo se da de manera compulsiva, intensa, tal vez un fin de semana, y el lunes no querés saber más nada con la vida, estás físicamente destrozado, ¿sí? El consumo de algunas sustancias, si bien hay sustancias que pueden aumentar la concentración, hay otras que pueden disminuir la capacidad de concentración, de memoria, pueden disminuir la motivación. Ahí aparece mucha ansiedad y depresión. Hay sustancias que aumentan la actividad cerebral y que también pueden generar síntomas parecidos a la ansiedad. Puede llevar a la automedicación, como decíamos hoy, Adriana, ¿no? Con psicofármacos, ¿sí? Crece el riesgo de abandono o de fracaso. En esa presentación que hice para la RANEPA en Moscú, di un dato que a mí cuando lo encontré me sorprendió, y es el porcentaje de ausentismo en estudiantes universitarios, de abandono de la carrera en estudiantes universitarios. Y el laudelar está por encima del 50%. Eso. ¿Y se sabe a qué altura de la carrera? No lo tengo desglosado, ¿no? Claro. Sí es cierto que muchas veces hay un cambio de carrera, como muchos tuvimos, sí, pero las cifras que yo encontré de ausentismo en la universidad es mayor al 50%, ¿sí? Que en parte, más allá de cuestiones de motivaciones reales o no, podemos fácilmente pensar que tiene que ver con la exigencia, el estrés, la ansiedad, y ver la opción laboral, aunque sea de menor calificación y de menor remuneración, como una alternativa válida a seguir un estudio universitario, ¿no? Y ahí también aparece, muchas veces ante este tipo de consumos,
afectación de la autoestima, de los vínculos personales, retraimiento. Algunas sustancias hace que las personas se encierren en sí mismas. Agregado a esto el estigma, que si bien en ámbitos universitarios el consumo de drogas no está tan mal visto, tan penalizado, sí el exceso, sí la adicción todavía tiene un estigma importante, y muchos de estos jóvenes que tienen adicción a algunas drogas también se sienten rechazados por sus padres. Preparar esta columna me produjo varias cosas. Por un lado, la nostalgia, ¿no?, de mi época universitaria, donde, por ejemplo, se usaban mucho las anfetaminas como forma de poder tener muchas horas nocturnas de estudio. Claro. ¿Sí? Yo nunca tuve problema en comentar mis consumos de sustancias. Debo decir que anfetaminas nunca consumí, entre otras cosas porque mis hábitos de estudios eran más bien diurnos, ¿no? Pero sí hay personas que dicen me rinde mucho más la noche o porque tengo que trabajar en el día, y ahí me acuerdo que en esa época era mucho el consumo de eso. La cocaína también estaba bastante, si bien no era un consumo visible, honestamente nunca había nadie blanqueado, digamos, ¿no? Claro, pero sí sabías que había consumo y disponibilidad de esas sustancias, ¿no? Y donde la reina de los consumos, el rey de los consumos era el alcohol. Claro. Claramente, siempre que fiesta universitaria, que reunión, que nos juntamos para estudiar, que nos vamos a tomar una grapamiel a la Bastilla, que nos vamos a Don Gato a tomar una cerveza. Don Gato, ¿no? Sí, cómo no, cómo no. En definitiva, me trajo nostalgia. Me trajo también la claridad de cuánto hay para trabajar también en el ámbito universitario, donde, como vemos, según los números, hay mayor nivel de consumo que en los estudiantes de enseñanza media. Y también esto que decía hace un rato, de podemos pensar que esta misma lógica de recurrir a sustancias psicoactivas, en esta lógica del doping universitario, ¿no?, para lograr un éxito en la carrera universitaria, es muy probable que luego, en etapas posteriores de inserción laboral, recurra a la misma lógica para mantener un estándar de rendimiento laboral, para lograr éxitos profesionales, y por eso hoy tenemos un alto consumo de sustancias también en profesionales universitarios. Me quedé hoy, antes de irnos, Leo, con que ¿por qué las autoridades no toman cartas en el asunto con la venta en las ferias de los psicofármacos? Porque no es un titular nuevo, hace años ya que se sabe, desde siempre se venden psicofármacos. ¿Por qué no se decomisa, se confisca todo eso, no? Porque, contestame, sí. Pero me quedaste mirando yo. Me quedé mirando porque yo tengo algunas ideas personales. Que las voy a englobar todas en primera instancia en una frase. ¿Por qué? Porque puede. O sea, ¿por qué se compra psicofármacos en una feria? Porque alguien las puede vender en una feria. Podríamos pensar por qué alguien puede vender, ¿no? Y porque te sale bien, porque las compran, porque te sale más barato, porque no necesitas receta. Ese es un dato. O sea, primero, alguien la vende porque alguien la compra, ¿sí? Claro, sí, eso me queda claro, sí. Pero además, alguien la vende porque la parte del Estado encargada de que esa persona no la venda no está haciendo la tarea necesaria para que no la venda. ¿Por qué esa parte del Estado no hace la tarea necesaria? Y ahí puede haber muchas hipótesis. O, como escucho decir frecuentemente a un periodista argentino, por millones de razones, ¿no? Y en eso engloba todo. Claro, y que entre otras cosas, irónicamente habla de millones porque también hay intereses económicos, no solo la del feriante, en que estas cosas funcionen así, ¿no? ¿Por qué podés conseguir cigarrillos japoneses cuando en realidad creo que das vuelta a la isla, no se te cae una tabacalera? La mayoría sabemos que son cigarrillos que no vienen de Japón. ¿Por qué se puede conseguir? Y bueno, porque hay gente que está de acuerdo y gente que gana dinero con el hecho de que eso se venda, y no necesariamente estoy hablando del feriante. ¿Soy claro? Sí. ¿O no? Sí, sí. O sea, empecemos a pensar las cosas y ante esto, ¿qué hacer? Bueno, en principio visualizar
estas realidades, no tener miedo a decir frases como digo habitualmente, que el narcotráfico solo es posible con la connivencia de algunas entidades del Estado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El Estado es enorme, está claro que hay drogas en la calle porque también hay parte de ese Estado que participa directa o indirectamente en el hecho de que esa oferta esté. Y esto lo digo acá, lo digo en México, lo digo en Rusia, por suerte hasta ahora no he tenido ningún suicidio en la espalda, ¿no? No me he suicidado de una cuchilla a la espalda, pero me parece que está bueno que sinceremos esto también. Yo no estoy diciendo que todos los estados son corruptos y que todos los que trabajan en el estado tengan este nivel de corrupción. Lo que sí digo con mucha claridad que esto ocurre porque hay gente que también está de acuerdo y a veces lucra con el hecho de que esto ocurra. Claro. Muy bien. Germán. Nos encontramos la próxima. Un abrazo grande, nos vemos la próxima y vamos a hablar sobre cuándo empieza la adolescencia.